Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Zacarías, y llegamos al capítulo 10. Hemos pasado bastante tiempo considerando el maravilloso capítulo 9, y debemos decir que hay algunos que opinan que el capítulo 10 es la continuación del capítulo 9. Creemos que es la creencia de algunos comentaristas bíblicos del presente, expositores muy buenos de la Biblia, como es el Dr. Merrill Unger, quien opina que el versículo 1 pertenece al capítulo 9. Y la razón por la cual mencionamos esto es que aceptamos esa opinión. Pero el resto del capítulo es algo separado y vamos a poder ver esto al continuar en nuestro estudio. En el capítulo 9, el profeta Zacarías está describiendo la liberación futura de los reinos del norte y el sur y cómo Dios va a utilizarlos en el futuro, y que el milenio será establecido con esta gente que es en realidad los sacerdotes para las naciones gentiles del mundo. Ahora, el capítulo 10 lo hemos llamado Judá e Israel van a ser esparcidos nuevamente, pero finalmente serán reunidos. Ahora, el versículo 1, aunque pertenece al capítulo 9, a ese maravilloso y glorioso cuadro del milenio que vendrá sobre la tierra, nos dice: «Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno». En primer lugar, debemos decir que cuando aquí dice lluvias, debemos interpretar eso como que significa exactamente lo que dice, lluvia. Está hablando de la lluvia literalmente. Porque usted se da cuenta, amigo oyente, que Dios le ha prometido a Israel, a su pueblo terrenal, bendiciones terrenales. Él le ha prometido a ellos algo que nunca le ha prometido a la iglesia. A nosotros se nos ha dicho que vamos a ser bendecidos con bendiciones espirituales. Ellos van a ser bendecidos con bendiciones físicas, con bendiciones que son temporales. Y naturalmente esto se realiza a través de las lluvias que caerían sobre esa tierra y que producirían cosechas buenas, ya que en aquel entonces esa tierra, como ya hemos visto, era como el jardín del Edén. Sin embargo, hoy es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ha caído el juicio sobre esa tierra, y ese juicio todavía no ha sido quitado. Ahora Dios dice que va a enviar la lluvia tardía. Descubrimos aquí entonces que cuando Él dice la lluvia tardía, eso significa la lluvia tardía. Y usted puede darse cuenta que Dios ha mencionado esto varias veces, y que aquello que destaca el juicio es el evitar que llueva. Y eso es lo que ocurre con esa tierra en el presente. Creemos que el otro problema que tiene Israel junto con los árabes es el problema del agua, cómo obtener más agua. Ahora eso sería lo más fácil para ellos si se volvieran a Dios, y luego experimentar, disfrutar de las bendiciones físicas que vendrán a través de la lluvia. Pero ellos no se han vuelto a Dios, y las lluvias no han regresado. Algunos han expresado que las lluvias han vuelto a esa tierra, pero eso no ha sucedido. Sí, está lloviendo un poco más, pero en algunos lugares donde se ha sembrado muchos árboles, si uno los visita durante el verano, se da cuenta que todavía necesitan mucha lluvia, y es algo que se necesita urgentemente, amigo oyente, en ese lugar. No hay la irrigación suficiente allí. No pueden irrigar toda la tierra que necesita ser irrigada. Ahora esa lluvia tardía, o como se le ha llamado, la lluvia de primavera, ocurre en los meses de marzo y abril. Y se nos informa que ha regresado para un grupo limitado. Pero la lluvia que están recibiendo ni siquiera se aproxima a la cantidad de lluvia que se indicaría aquí. Porque Dios dice que Él va a enviar la lluvia en la estación tardía y que será una lluvia abundante y que habrá hierba verde en el campo para los animales. Habrá abundante lluvia para los árboles y para los sembrados y las plantas y para las frutas que a ellos les gustaría plantar. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Y la interpretación de todo esto es que se refiere directamente a aquello que es físico. También creemos que tenemos aquí un símbolo de un refrescamiento o de un refrigerio espiritual. Así es como se utiliza en la profecía de Joel, por ejemplo, en el capítulo 2 y versículo 28, que ya hemos considerado y a lo cual no vamos a regresar. Y aquí también tiene relación a eso. Lo que la lluvia física hace por la tierra, bueno, sucede lo mismo con la lluvia espiritual, el Espíritu de Dios sobre esta gente. Y la profecía de Joel y esta profecía que tenemos aquí en Zacarías tienen una referencia muy directa hacia el milenio, a ese período que se está aproximando. Y entonces habrá un derramamiento del Espíritu de Dios en aquel día. Y así es que tenemos aquí un significado doble. Luego, cuando uno llega al versículo 2,
notamos que debe haber un juicio de aquello que estaba malo o equivocado en los reinos del norte y del sur. Y Dios les va a fortalecer para los días postreros, y Él les va a llevar al milenio. Pero hay ciertas cosas que están completamente equivocadas en su medio, y esto es destacado aquí para nosotros en los versículos 2 y 3 de este capítulo 10 de Zacarías, donde leemos: «Porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas, y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra». Tenemos presentado ante nosotros aquí aquello que estaba causando problemas en la nación. Eso es lo que se nos dice aquí. Y se nos dice que esto es por los ídolos. La palabra que se utiliza aquí es terafines. Porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. En realidad, no tienen ningún consuelo que dar. Parecería que lo estuvieran haciendo, pero no lo tienen. Uno de los grandes pecados de Israel era esa dependencia antigua de los ídolos y los adivinos. Y la palabra de Dios tiene mucho que decir en cuanto a esto. Ahora, aquí está hablando de estos ídolos, terafines, eran pequeñas divinidades caseras relacionadas con el oráculo. De ellas se habla en otros lugares en las Escrituras. Queremos ver lo que nos dice, por ejemplo, el capítulo 21 de Ezequiel y el versículo 21. Dice: «Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación, ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado». Muy bien, como podemos ver, esta cita es de suma ayuda para nuestro estudio. El doctor Merrill Unger, que es un erudito en el idioma hebreo, y ha escrito varios libros hablando de los demonios y de aquello que es satánico, aquello que está presente en nuestros días y que también existía en el pasado, bueno, nos sentimos con una gran deuda hacia él por esta información, que la arqueología moderna nos ha dado algunas nuevas informaciones en cuanto a los terafines. Hay un lugar antiguo cerca de la ciudad de Nínive llamado Nooso, del cual nunca habíamos oído hablar antes. No es tan conocido como la capital de algunas de nuestras naciones, un lugar llamado Nooso. Y está cerca de un lugar llamado Kirka. Y eso no nos ayuda mucho tampoco porque no sabemos dónde está Kirka. Pero lo importante de todo esto es que en las excavaciones hechas en el año 1925 hasta 1941, han encontrado tabletas que ilustran las costumbres que tenían lugar hasta en la época de los patriarcas. Usted recordará que cuando Jacob tomó a sus dos esposas, Lea y Raquel, y dejó a su tío Labán, porque Jacob había tenido problemas con Labán, como bien sabemos, así es que él estaba muy contento de salir de allí. Y Raquel, usted recordará, llevó el terafín. Eso se menciona allá en Génesis capítulo 31, versículo 34. Y demuestra que esta información que ahora ha sido descubierta indicaba que la posesión de estos dioses caseros implicaba el liderazgo de la familia. O sea que cuando ella robó esos dioses y luego se sentó sobre ellos, sobre esos ídolos, y dijo que ella estaba con la costumbre de las mujeres y no podía levantarse, bueno, en realidad estaba tapando o cubriendo muchas cosas. Y todos estos dioses caseros indicaban que Jacob iba a heredar todo lo que Labán tenía. Y amigo oyente, Jacob era una persona muy inteligente, por cierto. Ahora, el hecho de que Raquel robara eso era un asunto muy serio. Y esa era la razón por la cual Labán estaba tan enojado sobre este asunto. Y él, por cierto, que no quería que Jacob heredara todo lo que él tenía. Él pensaba que ya se estaba llevando más de lo que tendría que haberse llevado. Ahora, el terafín era usado por los adivinadores, y se nos dice aquí que los adivinadores habían visto mentira. El método que ellos utilizaban era un método muy pagano. La adivinación es algo oculto, es una imitación pagana de la profecía bíblica. El diablo siempre ha imitado aquello que es bíblico. Él no se aparta mucho de la Biblia, y cada uno de los cultos y sectas que existen por ahí hoy, aún la adoración a Satanás, es utilizando la Biblia. Por cierto que hacen esto. Ese es el método del diablo. En aquel día, él imitaba la profecía bíblica a través de la adivinación. La palabra que se utiliza para adivinación indica el cortar o dividir, y tiene que ver con el tomar un sacrificio, cortarlo, abrirlo y mirar en las entrañas. Es decir, mirar al hígado,
la forma del hígado, la manera en que estaba formado. Eso se llamaba hepatoscopía, y parecería una expresión médica. Pero ellos trataban de interpretar el futuro de esa manera. Y al observar el hígado, la forma de éste les indicaba las formas de las cosas que vendrían. Y así es como se hacía esto, porque ellos consideraban al hígado como la raíz misma de la vida. Ahora, Balaam era uno de estos adivinos. Los filisteos los tenían, como también los babilonios, y los profetas falsos de Israel utilizaban este método también. Ahora, Zacarías considera a los adivinos como que han visto mentira. Ellos no estaban recibiendo su información de Dios, sino que era una inspiración demoníaca y no del Espíritu de Dios. Y uno puede ver esto en todos los profetas que trataban con este asunto. Y Dios estableció una ley en cuanto a eso, como bien sabemos, que ellos no debían tener nada que ver con la adivinación. Ellos no debían tener ningún trato con los adivinos. Eso, por supuesto, es totalmente satánico. No vamos a entrar en mucho detalle en esto y le vamos a decir por qué. Porque cuando lleguemos al estudio de Apocalipsis, vamos a tratar este tema. Es por eso que no queremos dedicarle mucho tiempo a este asunto aquí, y queremos aclarar aún un poco más esto. Por mucho tiempo no se hablaba de esto desde el púlpito. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que en cierta ocasión él había presentado una serie de mensajes en su iglesia, y que cada domingo había como 3,000 personas presentes que venían a escucharle hablar sobre el tema de los demonios. Y en aquel tiempo, él era probablemente el único que hablaba sobre este tema. Y algunos amigos le tomaban el pelo por esto, diciendo que él usaba cualquier método con tal de conseguir que la gente viniera a escucharle. Pero él hacía eso entonces porque pensaba que era algo que hacía falta. Pero ahora, en el presente, parece que las cosas han cambiado a todo lo opuesto, y se habla demasiado de esto en las iglesias. Se habla mucho del tema de demonios y de Satanás. Estamos viendo una gran manifestación de eso en el presente. Un día le preguntaron al Dr. McGee si él había visto esa película titulada El Exorcista, y él respondió que no. Y cuando se le preguntó si él iba a verla, contestó que no. Y le preguntaron que por qué, si no le gustaba estar al tanto de las cosas. Pero él dijo que eso era algo que no le interesaba, y que no quería ver esa clase de cosas. Y amigo oyente, eso ha existido por mucho tiempo, por muchos años, y eso no es algo nuevo. Satanás y los demonios son una realidad. Pero no creemos que hoy Él esté operando en un nivel tan bajo como antes. Pensamos que Él está operando ahora en los lugares donde se está predicando la palabra de Dios. El mismo Dr. McGee decía que muchos de los problemas físicos que él experimentaba era a causa de esto. Eso es lo que él le decía al Señor, ya que él pensaba que no es el Señor el que le estaba causando las enfermedades que él sufría, sino que él le había permitido a Satanás que llegara hasta él, y que lo que le ocurría era algo provocado por Satanás. Él pensaba que Satanás quería ver que se detuviera esta enseñanza de la palabra de Dios. Y naturalmente, este es el lugar donde él tenía que obrar. No nos sorprende, pues, que muchas de las así llamadas iglesias bíblicas se hayan apartado por una avenida egoísta en el presente, y hoy están presentando un programa o alguna otra cosa que hace que se acerquen las multitudes para ver qué puede ser nuevo o novedoso. Amigo oyente, lo único que Dios honrará permanentemente es su palabra. Y nosotros hemos tratado honestamente en estos días de mantener nuestros ojos en la persona de Jesucristo. Esa es la respuesta para todas esas cosas falsas del presente. Pensamos que el diablo tratará de engañarle, y amigo oyente, él probablemente quiere destruir la reputación de la mayoría. Y esa es la razón por la cual necesitamos la protección de Dios, y hoy necesitamos la protección de Dios como nunca antes. Así es que necesitamos mantener nuestros ojos, nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual debemos mantener nuestra atención fija en Él, porque si uno se mantiene cerca de Él, usted va a estar mucho más lejos de los diablos y los demonios. De eso estamos seguros. Y todo eso que se dice hoy de expulsar a los demonios en la iglesia, creemos que sería mejor que en lugar de hacer eso, debiéramos acercarnos más a Cristo. Eso es lo importante. Usted recordará una parábola que contó el Señor Jesucristo en cuanto a un hombre que había tenido un demonio. Y ese demonio salió del hombre. Entonces el hombre barre y adorna bien la casa de donde había salido el demonio, pero él no tenía nada con qué llenar ese lugar vacío. Así es que ese demonio se cansó de andar de un lugar a otro y se acordó de ese hombre y regresó. Y pensaba que era algo fácil de conquistar. Así es que ese demonio trajo consigo algunos amigos, otros demonios,
Y la condición de ese hombre, dice el Señor, después fue peor que lo que había sido anteriormente. Así es que, amigo oyente, al expulsar demonios, es mejor que tenga a alguien que ocupe ese apartamento, porque los demonios tienen muchos amigos y los van a traer junto con ellos de regreso, y volverán a vivir allí. De modo que tenemos aquí una profecía muy destacada. Porque los terafines han dado vanos oráculos, han mentido, siempre lo han hecho, y los adivinos han visto mentira. Y estos son aquellos que siempre han utilizado esto. Ellos son los que han contado sueños falsos, sueños que nunca han tenido. Vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. No había un verdadero pastor que guiara al pueblo. Y en el día de hoy, amigo oyente, la gran necesidad de la iglesia no es el de más programas juveniles o nuevos métodos o diferentes artefactos. Lo que necesitamos hoy son pastores que puedan alimentar a las ovejas con la palabra de Dios. Eso es lo importante en esta hora. Es lo único que puede librarle a uno. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 10 de Zacarías, cuyo estudio iniciamos hoy. De esta forma estará usted mejor informado y a la vez mejor preparado para una mayor comprensión de este estudio. Es nuestra oración que Dios le bendiga en manera especial.